Bueno, vamos al segundo video. Solo hago una breve conexión. Estábamos en cómo se había creado la Organización de los Estados Americanos, la OEA, a la que pertenecen 35 países, prácticamente todos los países del continente americano, que había empezado a operar en el 30 de abril de 1948 y cuya ley referencial máxima para la protección de lo que adelante serían los derechos humanos es la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Esta OEA crea propiamente, ella sí, a la par de su inicio, un sistema que se llama Sistema Interamericano de los Derechos Humanos y que empieza a funcionar en 1948. Ese sistema americano de los derechos humanos propiamente tiene tres grandes áreas que diremos rápidamente. Uno, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, que es el órgano máximo de su gobierno, pues, que lleva a cabo todas las grandes políticas para la defensa de los derechos humanos en los países del continente americano. Otra parte lo constituye la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, que es independiente, que tiene autonomía precisamente por ser una corte, por ser un ente, una institución judicial, ¿no? Y que se dedica a dirimir los conflictos, ¿sí? Los conflictos que tengan los países del continente americano en materia de derechos humanos. Hay que recordar también que tanto en la Organización de las Naciones Unidas como en el Sistema Interamericano de los Derechos Humanos se protege a los entes, a los individuos, ya sean personas físicas o morales, de los actos de autoridad, ¿sí? Entonces, los derechos humanos o las quejas que se levantan en estas instituciones van establecidas contra las autoridades formalmente constituidas. Entonces tenemos pues la comisión, tenemos la corte y a su vez de estas dos grandes áreas tenemos otra que es propiamente un área de carácter académico, que es el Instituto Interamericano de los Derechos Humanos. Ellos se dedican a la investigación, al desarrollo de programas, a la capacitación en diferentes partes del continente americano en materia de los derechos humanos. Y es para América, sin duda, el ente mayor en defensa de los derechos humanos. Esto con lo que respecta a América. Después de esto podremos pasar a otras dos instituciones ya a nivel nacional. Una de ellas, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de la que hablaré brevemente. Su antecedente es muy viejo, muy remoto. Por allá por 1897 hubo una Procuraduría de la Defensa de los Pobres creada por un político mexicano, José Ponciano Arriaga, que pues daría como inicio, pero de una manera muy incipiente, a la cuestión de los derechos humanos. Realmente lo que es antecedente importante a nivel federal para los derechos humanos es la creación de la defensa de los derechos del consumidor en el año de 1975. Después, en el año de 1979, se crea una dirección para la defensa de los derechos humanos y es hasta 10 años después cuando se le da una importancia relevante a esto, haciendo una dirección general que dependía de la Secretaría de Gobernación, una dirección general de los derechos humanos. Después de esto, en el año de 1990, el expresidente mexicano Carlos Salinas de Gortari, bajo un decreto, crea la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en México y que tarda 2 años en ponerse en práctica, es decir, inicia la comisión sus labores
La Comisión Nacional inicia sus labores en el año de 1992. Actualmente tiene un presidente, la conforman un presidente, un consejo consultivo, 4 secretarías, 5 direcciones generales y 6 visitadurías. Estas visitadurías, que están conformadas por abogados, trabajadores sociales y otros especialistas, son los que llevan a la práctica la investigación de las diferentes quejas que los usuarios presentan ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Su ámbito o su campo de acción, que será tema de su investigación, lo adelanto un poquito nada más, son quejas levantadas contra autoridades federales, ¿sí? Contra autoridades federales. Puede también conocer quejas de autoridades estatales o municipales, aunque las derivará pues al ente correspondiente, que resultará ser ahora la Comisión Estatal, paso a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos Jalisco. Esta empezó a funcionar o entró en vigor el 24 de abril de 1993, un año después de la nacional. También está conformada por un presidente. Aquí hay un consejo consultivo en vez de un consejo ciudadano, es un consejo consultivo, prácticamente tienen las mismas funciones, con diferente nombre. También tiene 4 secretarías y 5 direcciones generales que van desde la dirección de quejas, dirección jurídica, dirección administrativa, hasta una dirección que se encarga también propiamente de todo el aspecto académico, la investigación y el desarrollo, la capacitación en el tema de los derechos humanos. En el caso de Jalisco, en lugar de 6 visitadurías, hay 4 visitadurías que, como ya dijimos anteriormente, hacen el trabajo de recibir las quejas. Estas 4 visitadurías están siendo en este momento pues como transformadas. Se quiere crear una visitaduría más, vamos a ver si se logra, pero pues esta es una situación que no está definida totalmente todavía. Ya dijimos que las visitadurías reciben las quejas en contra de autoridades o funcionarios, en este caso van a ser estatales, ¿sí? O municipales. En la práctica, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en Jalisco también recibe quejas de autoridades federales, pero no las resuelve, ¿sí? No resuelve las quejas, no emite recomendaciones de esas quejas, sino que las va a derivar a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Pues esas son propiamente los organismos que defienden los derechos humanos y los promueven en el mundo y en México.